Padre Celestial. Queremos suplicarte, Espíritu Santo, que nos estés guiando a mis hermanos para poder escuchar con atención, sin ninguna interrupción, sin ninguna dificultad, Padre Celestial, sino que la señal llegue perfectamente bien. Y a mí, Padre, te ruego que me guíes, Espíritu Santo, te ruego para poder explicar aquello que me has revelado a través de tu palabra. Padre, te ruego que me guíes, no quiero ni agregar ni sacar nada de tu palabra. Por eso, Señor, me someto delante de tu señorío. Cubrime, Padre, con la sangre de Cristo Jesús. Cubrí a todos mis hermanos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y te ruego, Padre, que a medida que vamos avanzando en este estudio, nos sigas revelando tu palabra, palabra poderosa, palabra maravillosa, Padre Celestial, que tenés para nosotros, cómo nos estás anunciando y revelando tu plan de acción para la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, para las bodas del Cordero, Señor, pero ahora estamos en un tiempo donde comienzan a actuar los juicios de parte tuya, Señor, y por eso anima nuestro corazón para escuchar, anima nuestro corazón para entender, Padre, y danos la seguridad y la tranquilidad que vamos a estar en todo tiempo resguardados y protegidos por ti, Padre Celestial, y aprovechamos esta oportunidad y te rogamos para aquellas personas que aún no te conocen, Señor, te rogamos que no te rechacen, porque las consecuencias del rechazarte, Padre Celestial, los conducen a la muerte eterna y al infierno, Dios mío, y realmente no queremos, no deseamos eso para nadie, Señor. Por eso clamamos por tu misericordia y tu compasión sobre aquellos que aún no han entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Padre, guíanos con todo tu poder y gracia. Espíritu Santo, nos declaramos tus alumnos y como Maestro Supremo y Soberano te rogamos que nos estés revelando la bendita palabra de Dios más allá de la letra leída, Señor. Queremos dejar esta reunión en tus manos y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Y sabiendo que Satanás no quiere que entendamos las verdades reveladas en tu palabra a través del libro de Apocalipsis, es que ahora atamos a Satanás y sus demonios y los echamos fuera de esta reunión que estamos teniendo, Padre Celestial. Limpiamos los aires, le ordenamos a Satanás y sus demonios que se alejen de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, en la libertad que nuestro Señor Jesucristo ha conquistado, es que ahora vamos a estudiar tu palabra, lo que hoy nos ocupa en este estudio. Y lo hacemos en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Están todos bien sentados? ¿Tienen una buena silla ahí que no tenga ninguna pata floja? Digo por las dudas, por las cosas que vamos a estar leyendo y vamos a estar viendo en los versículos, como les decía, 6 y 7 de Apocalipsis. Y simplemente para recordarles, cuando leímos el capítulo 5, habíamos visto que de mano de nuestro Dios, o sea, de mano de Dios, el Padre, que tenía un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, se lo entregó ¿a quién? A su Hijo, a Cristo Jesús se lo entregó el rollo, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que ahí estaban escritos los planes de los juicios, de la gran tribulación, de lo que iba a venir en el futuro. Sabemos que la lucha ya está, el anticristo ya se estableció, no se ha manifestado aún con todo su poder y no da a conocer la magnitud de su maldad, pero ya está operando en el mundo. Así que del capítulo 5, donde el Señor Jesucristo recibe el rollo o el libro con los 7 sellos, está cerrado por los 7 sellos, pasamos al versículo 6, donde el Señor Jesucristo comienza a abrir los sellos uno por uno.
Los 7 sellos que vamos a ver hoy, bueno, hoy vamos a ver 6 sellos porque el séptimo lo abre en el capítulo 8, los 6 sellos que vamos a ver que se abren hoy, y los 7, en realidad, los abre nuestro Señor Jesucristo, no lo abre ninguna otra persona sino el mismo Señor Jesucristo. Y como habíamos hablado el viernes pasado, acá la palabra nos muestra el plan de batalla que Jesucristo estableció y va a poner en acción. ¿En qué momento? Lo va a hacer a medida que vaya pasando el tiempo, y lo va a hacer para limpiar la tierra, purificar la tierra de toda maldad. Pero en ese interín de limpieza y de purificación de la tierra de toda maldad, Él, como siempre, va a dar la oportunidad a aquellos que aún no lo conocieron, que lo puedan conocer para que no sufran la tremenda consecuencia de la segunda muerte, que es ir al infierno y después al lago de fuego por la eternidad. O sea, acá que podemos ver el amor que Jesucristo le tiene a la humanidad. Porque uno puede decir, ¿por qué tantos juicios, tantas plagas, tanto dolor, tanta muerte, como vamos a ver ahora? Bueno, eso va a ser por nuestras oraciones, por el deseo de aquellos que ven algo diferente en nosotros, va a ser que muchos y una gran cantidad de personas lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una acción de amor. Lo que Jesucristo quiere es que la gente se convierta. Pero como escuché decir el otro día, el que no cambia por las buenas, cambia por la prueba. Y por eso los juicios. Los juicios son momentos de prueba donde la expectativa y la esperanza que Dios tiene es de que el mundo crea. En el capítulo 6, cuando se abre el primer rollo, ahí empiezan los juicios, y ahí comienza el tiempo de la tribulación, ¿sí? Nosotros, ¿en qué tiempo estamos viviendo ahora? Estamos viviendo el tiempo de la gracia, ¿sí? Estamos viviendo el tiempo de la gracia donde el favor de Dios está sobre nosotros, lo que hemos creído y la expectativa y lo que desea Dios en primer lugar, o la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y nosotros, es que el mundo crea, que la mayor cantidad de personas crean. Pero lamentablemente hay mucha gente que le sigue dando la espalda a Dios, y por eso estamos viviendo este juicio que se ha desatado durante esta cuarentena, donde estamos viviendo esta plaga, esta enfermedad que no quiere ceder, y Dios sabrá hasta cuándo seguirá. Así que una cosa que les quiero decir es que si ustedes ven, esto tiene una secuencia cronológica, ¿no? Porque Dios le entrega, primero vimos cómo se organizó Dios alrededor de su trono con todos los que colaboraban con él, la iglesia, los ángeles, Jesucristo. Después vemos al Padre que le da el rollo al Hijo, y ahora el Hijo empieza a abrir el rollo, y ahí empieza la tribulación. La apertura de los sellos entonces es el juicio sobre la tierra, y se inicia y tiene 7 años de duración. Y después vendrá en un momento futuro la gran tribulación, que se refiere al periodo final de hostilidad antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos vamos a adelantar tanto. Ahora vamos a hablar acerca de los sellos. Y fíjense lo interesante de lo que hace Dios. Dios plantea un tiempo de gran aflicción a través de los juicios, pero enseguida trae como contrapartida una respuesta de alivio, de consuelo y de paz para nosotros al traer una explicación profética de que Él va a estar protegiendo a su iglesia. Amén.
abiertamente vamos a estar siendo y prolijamente siendo protegidos por nuestro Dios. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Así que empezamos con el versículo 6. Les prometo, no hice tiempo para esta oportunidad, pero les voy a hacer un pequeño gráfico donde vamos a ver las distintas etapas que se viven de acuerdo o se van a vivir de acuerdo a lo que Apocalipsis nos explica hasta el versículo 18, capítulo 18, perdón. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, es el tiempo presente. Después va a venir el tiempo de los dolores de parto. Eso los anunció Jesucristo en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Lo vamos a ver más adelante. Después viene la tribulación. Después viene la gran tribulación. Y después viene Cristo. Pero yo se los voy a dar más detallado en un gráfico. Me gusta presentarles los gráficos porque como que nos enfocan mejor en los periodos que se van a vivir. Ahora estamos hablando acerca de, como le decía, la apertura de los sellos. Por eso vamos a ir al primer versículo del capítulo 6, que dice lo siguiente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes, esos eran los arcángeles, ¿se acuerdan? Y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Entonces acá vemos la apertura del primer sello de este libro que Jesucristo tenía en sus manos. Y este sello es precisamente el jinete del cual se describe sobre el caballo blanco. Vamos a ver que todos los caballos, los 4 caballos que vamos a ver tienen colores, porque cada color representa el carácter o el motivo de ese jinete que va sobre ese caballo. Este es un caballo blanco, y el caballo blanco, el color blanco significa conquista. Entonces, lo que vemos acá, que este jinete que iba sobre el caballo blanco es el anticristo manifestándose en todo su poder maléfico. Ustedes van a ver que hay quienes dicen que este caballo blanco es Jesucristo. No sé si lo han estudiado antes, lo han leído antes. Algunos opinan que este caballo blanco sobre el cual hay un jinete es Jesucristo. No, en realidad quien está sobre ese caballo, representando la conquista, es el anticristo. ¿Sí? Y ustedes fíjense que en mucho de lo que estamos viendo ahora, lo que el anticristo, o sea, ese falso Cristo va a hacer, es imitar lo que Jesucristo hace o lo que Dios hace. ¿Cómo va a aparecer Jesucristo en victoria? En un caballo blanco, ¿verdad? Entonces, el anticristo, con el objeto de engañar y de falsificar y de que crean en él y no en Jesucristo, lo que está haciendo en esta escena es precisamente imitar a Jesucristo. Pero sabemos que el anticristo es un Cristo falso, y por lo que dice acá la palabra de Dios, el anticristo se ha manifestado en la tierra gobernando a través del engaño, devastando a través del engaño. Y fíjense que esto Dios lo permite y es precisamente el inicio de la tribulación, o sea, el inicio de los juicios. Dios le permite al anticristo hacer esto. ¿Vieron que acá dice, miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor? Esto lo permitió el mismo Dios. Se lo permitió al anticristo
para que comenzara con el tiempo de la tribulación, ¿sí? Ahí vemos al anticristo que está manifestado gobernando sobre la tierra, y ese gobierno lo está haciendo a través del engaño. Después pasamos al segundo sello. El versículo 3 dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos contra otros. Fíjense la gran devastación que se está describiendo acá. Nuevamente hay un caballo de color rojo. El color rojo simboliza la sangre. Acá lo que nos está diciendo la palabra es que va a haber un gran derramamiento de sangre. ¿A raíz de qué? De que fíjense algo muy, muy llamativo. Se le permite a este jinete que montaba el caballo rojo encendido, se le permitió. ¿Y quién se lo permitió? Acá hay un autor que está autónomo, Dios. Se le permitió quitar la paz de la tierra. Y en ausencia de paz, ¿qué es lo que pasa? La gente se enardece, los habitantes se enardecen unos contra otros y se empiezan a matar unos contra otros. Yo no sé si ustedes estuvieron, ayer varios de ustedes estuvieron cuando Josafat fue atacado por una multitud, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo, esta guerra no es de ustedes, esta guerra es mía, yo la voy a pelear, ustedes van a disfrutar de la victoria que yo voy a tener. Y dice la palabra de Dios que los enemigos de Dios se atacaron unos contra otros, ¿se acuerdan? Y dice que se aniquilaron, desaparecieron todos, no quedó nadie. Cuando el pueblo de Dios lo fue a ver, no había nadie. Bueno, ese fue un anuncio, una profecía de lo que va a pasar en el momento en que se abra el segundo sello. La paz es retirada, empieza la violencia, empieza la agresión, la intolerancia, la incomodidad, la injusticia. Entonces va a haber un tiempo donde habrá una guerra mundial con derramamiento de sangre, motivo por el cual la paz de la tierra fue retirada. Vamos al versículo 5, que es el tercer sello. Dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaban, ven. El llamado se lo está haciendo a Juan. ¿Se acuerdan que Juan es el que está escribiendo porque así Jesús se lo pidió? Le dice, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Así que acá vemos un caballo de color negro, y el color negro habla de hambre y de escasez económica. La balanza habla de escasez económica. Fíjense que acá la palabra de Dios está diciendo de que ese jinete tenía una balanza. Y esto habla de la economía, ¿sí? El hambre y la crisis económica viene producto de ¿qué? Fíjense que cuando se abrió el segundo sello, hubo una gran guerra mundial. Y como todos sabemos, las guerras traen, hay tantos recursos económicos que se utilizan
para sostener la guerra, para sostener a los soldados, el armamento y demás, que trae pobreza, deja pobreza detrás. Yo me acuerdo cuando mucha de mi familia, buena parte de mi familia es italiana y la otra es alemana, y yo de los que más me acuerdo son mis familiares italianos, y cuando venían nuestros tíos y demás, venían de una pobreza terrible. ¿Por qué? Producto de la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando este tercer sello se abre, no es de extrañarse que en ese momento haya pobreza y haya gemido, haya tristeza, y que la economía se vea grandemente afectada, ¿sí? Fíjense que acá oí una gran voz de los 4 seres vivientes que decían: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada se compran por el salario de un día. O sea que tenían que trabajar un día entero para obtener 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. La cebada es un alimento de inferior calidad que el trigo, así que era necesario 3 kilos de cebada para compensar 1 kilo de trigo. Pero tenían que trabajar todo un día. Entonces, si uno hace la cuenta, acá se devaluó la moneda en un 10 veces se devaluó la moneda, porque al sacar la relación del salario de un día. Entonces hubo una fuerte devaluación económica. Estamos medio viviendo esto, ¿no? Conocemos esto desde muy cerca. Y después dice: pero no afectes el precio del aceite y del vino. Fíjense, la cebada y el trigo era el alimento de la gente humilde. Representa el alimento de la gente humilde en esa época. Pero el aceite y el trigo, el aceite y el vino, lo usaba la gente pudiente, lo consumía la gente pudiente. Y decía que no se afecta el precio del aceite y del vino. O sea, esto nos da la pauta de que el hambre no afectaba a la élite gubernamental, a los que estaban en un buen estado económico. El lujo y el confort solo serán para una pequeña parte minoritaria de la sociedad quienes van a prosperar en esa época. Esto nos trae un poco de tristeza, pero es así. O sea que va a haber una desigualdad social que se va a marcar cada vez más, pero esto va a reflejar manifestaciones, disensiones, enfrentamientos civiles, y va a ser todo parte de la vivencia traumática que va a haber en esta época donde se abra el tercer sello. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Seguimos con el versículo 7. Dice versículo 7: cuando el Cordero rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Fíjense qué tremendo es esto, porque dice que se le otorgó poder, tenía la capacidad. El jinete que iba sobre el caballo amarillento representa la enfermedad o la muerte, el caballo amarillento. Habla del color de muerte y del decaimiento. O sea que acá nos da la pauta de que por qué lo seguía al jinete que iba sobre el caballo amarillento, que era la muerte, le seguía el infierno, porque lo que acá el anticristo quiere hacer es matar a toda la mayor cantidad de gente posible que no conoce a Cristo, para que vayan directamente al infierno.
¿Se ve eso? El jinete lo va matando y el espíritu de esa persona que no recibió a Cristo en su corazón va directamente al infierno o al no creyente. Acá en ningún momento está hablando de aquellos que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y habrá espada, o sea, armas maléficas, armas de guerra. Esto producirá hambre. Como sabemos, esto produce también epidemias, enfermedades, cólera, en fin, enfermedades difíciles de curar. Y sobre las fieras de la tierra se ve que, no sé, uno interpreta que deben tener una ferocidad muy fuerte, como en esta época los demonios se van a estar moviendo con libertad, seguramente se van a apoderar de las fieras para que vayan y ataquen a las personas y mueran. ¿Sí? O sea que va a ser esto una gran devastación. Ahora, el poder devastador va a ser tan grande que dice que la cuarta parte de la tierra será eliminada, muerta. Yo saqué así una cuentita rápida. Nosotros hoy día somos aproximadamente 7.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra, somos un poquito más, y el 25% o la cuarta parte de la tierra que va a ser diezmada es 1.750 millones de personas que van a morir. 1.750 millones de personas que van a morir. O sea, el continente americano, los habitantes van a desaparecer todos. Y va a haber que sumar de otros lados para completar la cuarta parte o el 25% de los habitantes de la Tierra. Va a ser una muerte terrible sobre la Tierra y mucha gente yéndose al infierno. O sea, la espada que describe acá es muerte por violencia de armamentos que alcanzarán una devastación sin precedente en la historia de la humanidad. El hambre crecerá dramáticamente luego del tercer sello. La muerte puede interpretarse también como pestilencias, como les decía, como el cólera, por ejemplo, el tifus, o enfermedades, y las bestias son aquellas que demonizadas van a estar matando a las personas. Así que acá mucha gente se va a ir al infierno. Todas estas son personas que han rechazado aceptar al Señor Jesucristo. Qué feo, ¿no? Qué tremendo que es lo que estamos leyendo que va a pasar. Ahora, uno puede decir, ¿esto es el amor de Dios? Pregúntense, ¿esto es el amor de Dios? Y Dios está mostrando su amor en todo esto. Y lo vamos a poder confirmar en el capítulo 7. Yo sé de muchas personas que fue necesario que lleguen al límite de la enfermedad, al límite de su economía, al límite de su relación con su esposa, con su esposo, ya estar en la crisis más triste y más terrible que uno se puede imaginar, para recién reconocer a Dios. Y esto es el motivo de toda esta situación que se está manifestando acá, que se está viviendo. Seguimos un poco más. Ya vimos el sello 4, el sello 5. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. O sea, que acá nos está diciendo que debajo del altar, donde estaba el Cordero de Dios, había almas
de personas, hermanos tuyos y hermanos míos, que habían sufrido la muerte por defender la fe y por defender el Evangelio y por mantenerse fieles en el testimonio, o sea, en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son mártires de la fe, ¿sí? Ellos ahí estaban debajo del altar por causa de la palabra de Dios. Pero ellos no solo estaban ahí mirando el escenario, sino que dice el versículo 10, gritaban a gran voz. ¿Hasta cuándo? Le decían al Señor, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? ¿Qué estaban haciendo las almas de estos mártires ahí? ¿Hablando con quién? Con Jesucristo, hablando con el Señor. Y cuando habla uno con el Señor, ¿qué está haciendo? Está orando. O sea, ellos están orando al Señor, pidiéndole justicia, ¿no? Le van a pedir en el momento en que el Señor abra este sello, el quinto sello, pidiéndole justicia, o sea, como que van a, no sé si la palabra es desafiar o empujar al Señor Jesucristo, que de una vez por todas haga el juicio que debe hacer sobre aquellas personas que tomaron la vida de cada uno de ellos. ¿Sí? Así que en este versículo vemos que los mártires estaban ya colmados a la medida de pedir desesperadamente que este juicio que ellos estaban esperando se mantenga. Y esto va a ser cuando se abra el quinto sello. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros y unirnos a la oración de ellos? Es clamar por misericordia. Hoy día no es el tiempo de orar para que Dios desate un juicio sobre las naciones, porque esto va a hacer que muchas personas vayan al infierno. Tenemos que orar por misericordia, por compasión, por piedad, para que las personas se rindan delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero va a llegar un momento que vamos a estar clamando para que el juicio de Dios llegue, porque ya el tiempo se acabó. Y ese va a ser cuando se abra precisamente el quinto sello. Leo el 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, cada uno de las almas de los mártires recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. O sea, ¿qué estamos esperando? Que van a haber más mártires de los que hoy día hay. Algunos de nosotros vamos a ser enfrentados con la muerte por defender la fe y el testimonio en nuestro Señor Jesucristo. Y saben que hoy día tenemos un montón de hermanos que están muriendo sosteniéndose firmes en la fe, en países que son intolerantes a la palabra de Dios y a Jesucristo. Nosotros estamos de alguna manera viviendo agresiones que antes no se veían. ¿Vieron cuando tuvimos el episodio de que vinieron feministas y no me acuerdo bien qué grupo de mujeres y atentaron contra las iglesias? Bueno, esto se va a incrementar más y muchos van a ser mártires que van a completar un número. Se ve que hay una cota, no es que un número indefinido de personas van a llegar a ser mártires. Hay un número definido porque acá dice hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. ¿Sí?
Y no le debemos tener miedo a esto, hermanos. Debemos ser firmes porque miren, estos son momentos donde realmente el Espíritu Santo derrama una paz interior y una fortaleza que ni sabemos que la tenemos. Pero ahí va a salir a relucir lo grandioso que es el poder que nos sostiene y la fortaleza que nos trae el Señor para esos momentos de dificultad. Así que acá vemos otro momento crucial. Ven cómo esto va evolucionando, nos vamos acercando al momento del gran juicio final, donde almas están orando y clamando a nuestro Dios, lo mismo que lo que hacemos nosotros. El versículo 12, ahí se abre el sexto sello, que es el último que vamos a ver hoy. El octavo lo vamos a ver en el capítulo 8, y dice el versículo 12: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de las higueras sacudidas por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Fíjense el 16, qué interesante lo que dice. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, o sea, Jesucristo, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Fíjense qué tremendo esto. Acá cuando se abre este sexto sello, empiezan a haber todo tipo de manifestaciones cósmicas. Fíjense que está mencionando terremotos que van a ser, por supuesto, trastornos geofísicos. Estamos viendo, conocemos los terremotos porque devastan ciudades, devastan pueblos, y es algo que conocemos bien y no es nada extraño a nuestro conocimiento. El Apocalipsis plantea 5 terremotos que ocurrirán. Y después habla de las estrellas, que son asteroides o todo tipo de residuos ardientes, brillantes en el cielo. Y ya Jesús había anunciado, por ejemplo, si vamos a Lucas 21:11, que esto no es algo que de repente aparece inesperadamente. Leo uno, hay varios, pero leo uno como para ejemplificar o para confirmar algo que Jesucristo ya había anunciado. Y dice el versículo 11 del capítulo 21 de Lucas, dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Él lo anuncia acá para que cuando suceda, cuando Él abra el sexto sello, no nos extrañemos y no digamos: pucha, mirá cómo es, el cosmos se volvió loco, los terremotos otra vez, porque hay una falla geográfica que justifica. No. Todo esto se anunció y todo esto va a ir adelante. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios sobre la tierra por darle la espalda, por aquellos que le dan la espalda a nuestro Señor. Removió cada montaña. Algunos dicen que esas montañas desaparecerán,
Pero esto no tiene mucho sentido pensar de esa manera, porque dice que después van a haber personas que se van a esconder en las cuevas de las montañas. Entonces, si las montañas desaparecieron, ¿dónde van a ir a esconderse? Se entiende sí que serán removidas, ¿no? Cosa que por ahí nos cuesta mentalmente entender, pero en definitiva, el otro día estábamos mirando, con mi esposa estábamos mirando en el canal de Nature, no sé, no me sale la palabra ahora, sobre la Tierra, y veíamos cómo el agua se iba desmoronando, no sé si había alguna corriente de agua por debajo, no sé, pero la Tierra como se iba como desmoronando, iba llevando todo lo que había sobre la tierra, lo iba llevando hacia el agua, hacia el mar, iba desapareciendo. Y por ahí esas casas y esos árboles volvían porque el mar lo traía otra vez y se caían delante de los ojos de la persona, una cosa extraordinaria. De esto está hablando la tierra. Así que se esconderán. Ahora, fíjense, acá dice, los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Los presidentes. Estoy leyendo el versículo 15. Los magnates, o sea, personas económicamente pudientes y financistas. Los jefes militares, o sea, generales, capitanes. Los que están en la seguridad. Los esclavos, o sea, que son la gente humilde. Los libres, o sea, que son los obreros y los operarios. Se esconderán en las cuevas y entre las peñas de la montaña. Ahora, fíjense en esto. Están en una situación límite y de un riesgo con un escenario dramático porque todo el cielo se le está viniendo encima. Las montañas se están movilizando. Y en lugar de pedirle auxilio a Dios, ¿qué hacen? Le piden auxilio a las montañas. Fíjense, en el 16... todos gritaban a las montañas y a las peñas, en lugar de hablarle a Dios y pedirle auxilio, van a hablarle a la naturaleza, a las montañas, a las peñas, y le dicen, caiga sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y el Cordero era el que los podía salvar. Ni la montaña ni la peña los iba a salvar, porque de haberle pedido al Señor los habría salvado, porque ha llegado el gran día del castigo que podrá mantenerse. ¿Quién, pregunta, podrá mantenerse en pie? Hermanos, qué escenario, ¿no? ¿No se agarran la cabeza? Saben que nosotros fuimos apartados de todo esto. Esto no lo vamos a sufrir. Y vamos a ver por qué. Vieron que este versículo 17 y este capítulo termina con una pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Pregúntense, háganse esa pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Porque esta es una situación realmente agonizante. La respuesta la da el capítulo 7. Como yo les comentaba, se presenta los juicios que van a sufrir aquellos que rechazan al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Lo dramático que va a vivir el no creyente es lo que acabamos de leer en el momento en que se abran los sellos. Pero ahora viene la parte nuestra, la respuesta a quién podrá mantenerse de pie en el versículo 7. Así que vamos ahí al versículo 7, así se nos levanta el ánimo. ¿Qué les parece? Dice así, el capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie
deteniendo los 4 vientos para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. O sea, para que estos vientos no se desaten en contra de la humanidad perdida. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo, sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta el daño iba a venir. Pero ahí lo frenó, el ángel lo frenó, Dios le pidió que lo frene. Hasta que hayamos puesto un sello en la frente. Tocate la frente aquí. Aquí, poné tu mano, ahí. Ahí. Ahí, de ese lugar de nuestro cuerpo está hablando. Hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Todo aquel que llegue a este momento de la historia bíblica, se les va a poner un sello. Nosotros ya lo tenemos puesto, el Espíritu Santo, y oí que el número de los que fueron sellados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Perdón que se me hice lío acá con él. Bueno, sigo con uno. Okay. Perdón que se me salió el micrófono. Fíjense, entonces acá, fíjense la escena de protección que nuestro Dios plantea. Venimos de los 6 sellos que se abrieron, con todas las manifestaciones dramáticas que se van a dar, y entonces ahí Dios dice: después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, estaban allí de pie, deteniendo, ahí está la protección de Dios, deteniendo los 4 vientos, ¿sí?, para que estos no se desaten sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello de Dios vivo, gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y el mar: no hagan daño, paren ahí, porque tengo un pueblo que tengo que marcar. Ahora, ven que Dios acá claramente dice que va a poner un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Nosotros, está hablando de nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer Satanás o el anticristo, el falso Cristo? También va a poner un sello en la frente o en la muñeca de las manos, una marca que no van a poder comprar ni vender, al menos que estén marcados, y el número será el número 666. ¿Ven cómo el anticristo siempre trata de imitar a Dios? ¿Por qué? Porque en su locura, el anticristo sabe que lo que Dios hace tiene mucho, es perfecto. Y él trata de alcanzarlo a Dios y siempre le falta una moneda para el peso. Y trata de imitar lo que Dios está haciendo. El anticristo imita a Jesucristo, el falso, saliendo en un caballo blanco. Y ahora vemos que trata también de imitar a lo que Dios va a hacer. Dios nos va a marcar. ¿Y esto qué es? Esto es algo que lo podemos ver cuando los hebreos que estaban en Egipto, en el Antiguo Testamento, cuando venía el ángel de la muerte, Dios los marcó. La marca que hizo, ¿cuál fue? En los 2 dinteles y en el travesaño de la puerta, la marca del cordero, de la sangre. Acá está pasando lo mismo. Dios está deteniendo el mal que venía, marcándonos para que nosotros no seamos tocados. Dice: y oí el número de los que fueron sellados, ¿sí?,
144.000 de todas las tribus de Israel. Y ahí menciona, ustedes lo pueden leer después, a las 12 tribus de Israel. 12 tribus por 12 son 144 personas. ¿Y qué es lo que están representando estas tribus de Israel? Están representando al gran avivamiento que va a venir en el pueblo judío, que va a reconocer a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. El Mesías se les va a ser revelado en ese momento, y este grupo de 144 que describe aquí son la primicia de la gran multitud de judíos que le van a entregar su vida a Cristo Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta que todo este dramatismo que hemos leído de muertes y de enfermedades y hambruna tiene un objetivo de que el amor de Dios alcance a estas personas, porque de otra manera no van a creer? Fíjense ustedes que frente al cosmos que se está desarmando y la tierra que se está deshaciendo, no aceptan a Jesucristo. Ya son corazones que están tan perdidos y tan cerrados a la palabra de Dios que no tienen la más mínima posibilidad de reconocer al Señor o disposición de reconocer al Señor como su Salvador personal. Ahora, esto está bárbaro para los judíos, pero ¿qué para nosotros? Bueno, sigamos leyendo el versículo 9. Después de esto miré. ¿Quién miró? Juan. Y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande, esa multitud era tan grande, que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnica blanca y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Se dan cuenta que todo este grupo de personas están en ese escenario de Dios, de Jesucristo? Son los colaboradores de Dios que están ahí. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. A ver, permítame hacer una cuenta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vieron que la palabra de Dios, sobre todo el Apocalipsis, está lleno de eventos que se dan 7 veces o de momentos que se viven en el número 7. Y se acuerdan que el número 7 es la perfección, y la perfección o la terminación de las cosas es de nuestro Dios. Fíjense, la alabanza 1, la gloria 2, la sabiduría 3, acción de gracias 4, la honra 5, el poder 6 y la fortaleza son de nuestro Dios 7, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? O sea, uno de los ancianos que estaban ahí delante del trono de Dios le preguntó a Juan, y Juan le dice: eso usted lo sabe, le dice Juan al ángel, al anciano. Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Y él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y anclado sus túnicas en la sangre del Cordero.
Una aclaración le quiero hacer acá. Los que tengan ahora que están ahí y los estoy viendo, ¿tienen la versión Reina Valera del 60? ¿Sí? ¿Sí? ¿Juan? ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, fíjense en el versículo 14 que dice, eso ustedes lo saben, Señor mío. Y fíjense que ese Señor está con mayúscula. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? ¿Sí? Y cuando la palabra del Señor está con mayúscula, entendemos que es ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Esto un poco puede llevar a la confusión. A mí me llevó a la confusión cuando leí la Reina Valera. Fíjense que en la Reina Valera, cuando termina la palabra anterior en 2 puntos, ¿no? Vieron que dice, a ver, Juan, ¿me podés leer tu versión ahí del versículo 14 hasta donde dice mi Señor o Señor mío? Ahí le leo. Sí. ¿Me escucha? Perfecto. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí está. ¿Vieron que dice el Señor está escrito con mayúscula? Cada vez que hay 2 puntos, fíjense que lo tienen, la palabra que le sigue es con mayúscula. ¿Sí? No se está refiriendo a Jesucristo por estar con mayúscula, porque quien le hizo la pregunta fue un anciano del cielo. Entonces le está respondiendo mi Señor al anciano, no a Jesucristo. Y fíjense que la Reina Valera, cada vez que hay 2 puntitos, sea cual fuera la palabra, arranca con mayúscula. ¿Sí? Entonces ahí Juan está hablando con el anciano. Le dice mi Señor o Señor mío al anciano. Entonces el anciano le contesta, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Hermanos, los que tienen la Reina Valera del 60, donde dice, no dice han salido, sino que creo que dice saldrán o han salido, puede llevar a confusión. Les hago esta pregunta, a ver si me puedo explicar, porque a veces me cuesta. ¿Qué pasó entonces con el arrebato? Porque fíjense que acá dice, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. ¿Por qué vivieron la gran tribulación si fueron arrebatados anteriormente? Entonces, acá nos damos cuenta que lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que durante la tribulación, durante la gran tribulación, multitudes van a conocer a Cristo Jesús. Y son estos que están descritos acá. Aquellos son los que han salido de la gran tribulación. El arrebato ya pasó. Ahora en la gran tribulación, en el medio de esta tormenta horrible que están viviendo, se dan cuenta de que hay un Dios que está detrás de todo esto y reconocen que ese Dios hay que conocerlo a través de Cristo Jesús. Por eso fueron lavados y blanqueados con la sangre del Cordero. Durante la tribulación va a haber un avivamiento de la iglesia de Jesucristo enorme, y vamos a ver multitudes de multitudes que se van a entregar al Señor Jesucristo. Por eso entendemos que Dios hace esto por amor, porque de otra manera estas personas no iban a llegar a creer. Había que llevarlo, como al hijo pródigo, ¿se acuerdan? Había que llevarlos a una situación de tal crisis impactante, es decir, veían que o me voy con Dios o se terminó toda oportunidad para mi vida, y vieron la oportunidad y la tomaron. Perfecto. Entonces acá vemos que
No solo Dios está marcándonos a ustedes y a mí, a los judíos que creyeron, o sea, los cristianos mesiánicos, y nosotros, nos marcó para que nosotros no vivamos ninguna de estas tremendas cosas que van a pasar, pero también van a haber aquellos que sin haber conocido al Señor Jesucristo, en medio de las tribulaciones que acabamos de describir, van a reconocer que hay un Dios verdadero que los ama y van a estar aceptando a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y muchos de ellos van a ser judíos. Dios no se olvidó del judío, ¿eh? No pensemos que Dios lo hizo a un lado, bueno, ustedes están acá, decidieron seguir con la ley, con Moisés, abrazarse al Antiguo Testamento, ignorar todo lo demás. No los apartó. Dios tiene en su corazón al pueblo hebreo, a los judíos. Si tienen algún judío conocido, oren para que a la mayor brevedad posible conozcan al Señor Jesús. Oren. Y hoy, escuchando un poco acerca de todo esto, cuando yo le voy a hablar a un judío, yo me di cuenta que me equivoqué. Yo les comenté que en una oportunidad estuve hablando bastante tiempo con un rabino que quería vender todo lo que tenía acá en Argentina para irse a Israel a seguir estudiando la Biblia. Y nos pusimos a hablar del Señor Jesús y me sacó corriendo. Pero claro, sabiendo, si yo le hubiese podido, eso está en Romanos capítulo 11, si quieren lo pueden leer en algún momento, si yo hubiese en ese momento entendido de que si yo le hablo al judío acerca de la cruz de Cristo, ellos saben y se dan cuenta, porque la Biblia lo dice, si no, bien no lo acepta, pero lo dice, que ellos enviaron a Jesucristo a la cruz. Y de algún momento algún judío que puede tener la intención de creer en Jesucristo como el Salvador de su vida, piense, pero ¿cómo yo, habiéndolo enviado a la muerte a Jesucristo, habiéndolo matado, le voy a pedir perdón por mis pecados? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablarle al judío de que va a venir un tiempo, este es el tiempo del versículo 7, del capítulo 7, donde Dios les va a dar una oportunidad de que ellos sean salvos. Y después ellos van a ir entendiendo de que la muerte que ellos promulgaron del Señor Jesucristo fue para la salvación de la humanidad. En fin, el hecho está en que en esa gran tribulación va a haber una gran multitud que va a ser salva. Así que resumiendo, cuando dice en el versículo 9, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos, multitudes increíbles que van a ser de distinta nacionalidad, de distinta, inclusive tribus, etnias, de pueblos que van a hablar distintas lenguas y dialectos, van a ser salvos. Y era tan grande que nadie podía contarla. Así que acá tenemos una descripción de un avivamiento de la iglesia de Jesucristo, acercándonos al tiempo terminando ya el tiempo de la gracia, que va a ser extraordinaria. Y tenemos que darle gracias a Dios, primero por la marca que tenemos, que certifica, que es la sangre del Cordero, que certifica que somos salvos. La protección del Señor va a estar sobre nosotros ante cualquiera de estas adversidades y muchos van a conocer al Señor. Vamos al capítulo 15 para terminar. Por eso, esta multitud que fueron lavados con la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Amén. Esto es precisamente el capítulo 7,
es la protección de la cual nos viene a hablar la palabra de Dios para aquellos que van a estar en el momento de la tribulación, pero nosotros nos entregamos al Señor Jesús antes, gracias a Él. Y todo esto lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar participando de ellos, pero sin que afecte nuestras vidas. A ver, quiero ver si tengo algo más para agregar a todo esto. Saben que el anticristo, la culminación de la tarea del anticristo, porque va a ofender tanto a Dios, va a ser que el anticristo se va. ¿Vieron que acá hablamos del templo? Perdón, en el 7. Por eso están delante del trono y día y noche y le sirven en el templo. Va a llegar un momento donde va a estar el templo de Dios en Jerusalén. Hoy día hay una mezquita, o sea, donde estaba el templo de Salomón. Hoy día, saben, hay una mezquita musulmana. No sé si la han visto en las fotos, búsquenla. Donde estuvo el templo de Salomón, donde Abraham fue a sacrificar a su hijo, que no lo sacrificó, por supuesto, pero fue para hacerlo, a Isaac. Ahí hay una mezquita musulmana. Los judíos tienen todo preparado para que cuando Dios abra las puertas para que ellos puedan construir ahí el templo de Dios, lo puedan hacer. Ellos dicen esto: si durante 2000 años, casi 2000 años, estuvimos vagando por distintos países sin tener una tierra propia, la tierra prometida, saben que la habían perdido a la tierra prometida. Hasta que en el año 48, en las Naciones Unidas deciden que ellos vuelvan a ocupar el territorio que hoy están ocupando. Entonces ellos dicen, si durante 2000 años estuvimos alejados de la tierra prometida, viviendo en distintos lugares y sufriendo calamidades en contra de sus vidas, porque la Segunda Guerra Mundial diezmó a 6 millones, 8 millones de judíos. Aún así prevalecieron a tal punto que Dios les vuelve a dar el lugar de la tierra prometida. Tienen la seguridad de que ese lugar donde está la mezquita, Dios se la va a arreglar para que ellos vuelvan a poner el templo ahí. Pero en ese lugar, el anticristo o el falso Cristo se va a entronizar y va a poner ahí una imagen para que la adoren, y que todos aquellos que no adoren a ese anticristo iban a ser perseguidos y muertos. Y ahí va a llegar el momento en que Dios va a terminar con el anticristo por la terrible ofensa que ha hecho de tratar por todos los medios de reemplazar a Dios y no poderlo hacer. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hermanos, si pueden, lean Romanos capítulo 11, como les decía, porque ahí está hablando precisamente de la salvación de Israel. Todo Israel será salvo y será traído a la plenitud de Dios. Ellos van a ver que el avivamiento que está en nosotros, ellos lo van a querer tener también. Y a través de nuestro testimonio y de lo que Dios vaya a ir haciendo, van a querer tener lo que nosotros tenemos y van a querer recibir a Cristo Jesús. Se les va a correr la ceguera que hoy día tienen. ¿Sí? Nosotros pensamos que los judíos en un momento en la iglesia primitiva pensaban que los gentiles nunca iban a conocer a Dios, porque ellos eran el pueblo elegido por Dios, y los gentiles estaban relegados. ¿Sí? Bueno, los gentiles llegaron por la misericordia de Dios a conocer a Jesucristo, y ahora nosotros pensamos que nosotros somos los elegidos y los judíos son los desechados.
Los judíos no son los desechados. Va a haber un momento donde ellos van a poder, esa ceguera espiritual se les va a correr, y ellos también, por obra del Espíritu Santo y con el testimonio nuestro, ellos van a llegar a conocer a Cristo Jesús, y eso va a ser una cosa extraordinaria. La palabra de Dios nos enseña a amar a Israel y al judío. Amén. Ay, menos mal. Gracias, Wilber. Sé que los otros no tienen micrófono. Lo pensaron, pero no lo dijeron. Amén, sí. Realmente, Amén. Y tenemos que orar por Israel. Tenemos que orar para que los planes de Dios se cumplan y se vayan cumpliendo cuanto antes. Así que, hermanos, esa gran multitud de creyentes la podemos ver en Mateo 24:14. Ya Jesucristo, yo avancé en lo que habla el Apocalipsis. Esto está profetizado en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Zacarías, en Daniel y parte en Isaías. Son profecías que se van a estar cumpliendo en el futuro. Y en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio, son palabras de Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que va a haber una evangelización del reino de Dios masiva, tremenda, extraordinaria, como jamás la hemos visto, para que todo aquel que abra su corazón a Cristo, que ninguno diga: yo no tuve la oportunidad de escuchar el evangelio. Lo van a escuchar. Y ahí van a poder rendir sus vidas a Cristo, y va a ser eso en abundancia. Muy bien. ¿Qué hora es? 9:15. Activen los micrófonos ahora. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, si la puedo responder, se la voy a responder. ¿Están asustados? No. Da de pensar, Da para pensar. Y yo, saben que esto, lo que esto debe hacer en nosotros es dinamitarnos. ¿Cómo? Dinamizarnos para predicar a Cristo, para que la gente no sufra esto que va a sufrir. El que muere ahora va a ir al infierno y después al lago de fuego, cuando sea el juicio final. Sí, Nicolás. Lo que yo entendí de lo que dijiste es que entonces va a estar el rapto y luego, digamos, la tribulación. Sí. Y yo me podría pensar en esto, y en la tribulación hay un versículo o hay un pasaje en la Biblia que dice: ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Entonces, digamos, tomándome esa palabra, ¿cómo, digamos, creerían o cómo se convertiría la gente que está en la tribulación si no hay nadie que les predique? Es que ahí está que manda verdaderamente a sus siervos. Lo que pasa, Nicolás, que el Espíritu Santo, y a través de lo que va a suceder en la tierra, personas van a poder creer, porque Jesucristo no es que va a abandonar todo, porque viste que ellos sienten, cuando estamos leyendo acá, esperamos un minutito que lo busque, acá, cuando dice: todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Aquellos que ven la mirada del Cordero, no todos van a reaccionar de esta manera y desecharlo, sino que van a creer, porque el Cordero va a estar manifestado. Lo van a poder ver, van a reconocer que hay un Dios que está por encima de todo. La pena acá que sienten la mirada del que está sentado en el trono, como nosotros un día sentimos el peso del Espíritu Santo sobre nuestros pecados antes de conocer a Cristo, y ese peso de pecado nos llevó a entregarle nuestro corazón a Dios. Pero muchos sienten ese peso y ese remordimiento, pero lo rechazan. Entonces, en ese mover de las cosas, van a reconocer de que hay alguien por encima de todo esto,
y van a tener la oportunidad de entregarse al Señor Jesús. Igual la palabra, digamos, en el momento del rapto, ¿no? Se van a ir aquellos que hemos creído, pero todos esos previos al rapto le predicaron a los que no quisieron creer y esa palabra quedó. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y bueno, eso va a tener efecto. Yo un testimonio que me gustó mucho, hace mucho tiempo atrás escuché, de una tribu justamente en Perú, que alguien de la tribu, caminando por ahí por la selva donde ellos viven, encontraron un folletito que habla acerca de la salvación en Cristo Jesús. ¿Vieron los folletos que hacemos para evangelizar y todo eso? Sí. Lo llevaron, lo leyeron y a través de ese folleto se convirtieron al Señor. No hubo quien les predique fuera de cosas. Leyeron eso, el Espíritu Santo los convenció de pecado y aceptaron a Cristo. Y no había nadie ahí, más que el folleto. Imagínate el poder del Espíritu Santo. Así que los que escucharon la palabra de Dios y la rechazaron, van a tener una oportunidad más. Y otros también. Y esa multitud va a creer. Es así. Te redondea un poquito la respuesta. Bárbaro. Bueno, ¿alguien más aparte de Nico? Nico siempre pregunta. Qué bueno. Yo tenía una consulta. A ver, un minutito, María, sí. No, yo Pablo también habla de la venida del Señor. ¿Cómo? Que el apóstol Pablo, también. En Primera de Tesalonicenses. Sí, seguro. Él habla de que vendrá como ladrón en la noche, pero para nosotros, para los que no, o sea, para los que no creen, será así, digamos, pero para nosotros no. Y ahí insta a la iglesia a estar edificándose y animándose. Ahí en el versículo 5, ¿no? Claro, versículo 5, 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Sí, pero en el 4 dice... En el 4 también. Sí. Léelo. ¿Lo tenés? ¿Lo leo? Sí. ¿Pero empiezo desde el 1 o empiezo...? No, empezá desde el 2, 3 y 4, lee. Ok. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y después ahí habla de nosotros. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Amén. Lee el 2 y el 3, 2, 3 y 4 otra vez. Por ahí te paro. Disculpame que te pare, pero quiero puntualizar algo. Bien. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá ahí, de improviso. Para ahí un segundo. Sí. Para ahí un segundo. ¿De dónde va a venir esa paz y esa seguridad? Porque va a haber seguridad en cuanto a lo económico, en cuanto a lo afectivo, en cuanto a la calidad de vida y en cuanto a la seguridad. ¿De quién va a venir? Del mismo Dios, del Espíritu Santo. De Satanás. Va a venir del anticristo. Sí, esa paz y seguridad, el falso Cristo lo que va a hacer es traer esa sensación en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Pero eso Dios lo va a frenar, lo tiene que frenar, porque es una falsa idea de seguridad y de prosperidad, o se me escapa de seguridad y prosperidad, es falsa. Entonces, ¿cómo? Para tomar el control y hacer creer. Claro, para que lo adoren a Él y no lo adoren a Dios. Pero en un momento de la historia por venir, Dios va a decir, esto se acabó
Entonces, ahí aparece cuando se abre el primer sello del caballo blanco y el anticristo se va a mostrar realmente como es. Y va a devastar, como lo leímos, la tierra. Pero esto es a su vez un juicio que Dios utiliza para, como les había dicho al principio, purificar la tierra de toda maldad. Porque hay gente que no quiere ni acepta comportarse como Dios manda. Gracias por tu aporte, María, porque era un punto que se me había pasado, lo tenía previsto, pero se me pasó. Y el anticristo va a estar detrás, bueno, ya está detrás de todo esto. Ustedes vieron que esta globalización que estamos viviendo es parte del plan de Dios. Internet es el medio que Dios está utilizando para que en un segundo todo el mundo se entere de lo que está pasando en los distintos lugares de la Tierra, estos terremotos, estos movimientos de montañas, estas muertes masivas. Es así. ¿Alguien más tiene algo para preguntar o aportar como María? Poné tu micrófono, Juan. Sí, ahí está el micrófono. Dime. Ahí lo que usted está hablando, ahí confunde el anticristo, ¿no? Está confundiendo el anticristo ahí. Tal cual. Tal cual. Claro, porque él se muestra bonito, se muestra como un gobierno amigable que trae prosperidad al mundo, trae seguridad, controla el tema de las muertes, de los robos, en fin. Pero va a llegar un momento que él se va a dar, él va a manifestar realmente lo que quiere, que es reemplazar a Dios. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando se instale en el templo de Dios, ahí ponga una imagen a la cual hay que adorar, y todo aquel que no la adore lo va a perseguir y lo va a matar. Ahí va a perseguir y matar a la iglesia. Posiblemente ahí estén los mártires de los cuales se está hablando en el sello, creo que era el número 4, cuando se abre el número 4. Los mártires que faltan morir. Sí. Los que defienden defendiendo el testimonio, claro. Y ¿cómo es? Y ahí Dios va a decir, basta, se acabó, porque eso lo indigna tanto a Dios que ahí va a empezar con el tema de la apertura de los sellos. Y ahí se va a ver realmente quién es el anticristo. Y guarda, muchas personas se van a desengañar ahí, de las que decíamos, bueno, ¿cómo van a creer? Se van a dar cuenta que aquellas personas o ese gobierno unitario mundial sobre el cual pusieron su confianza, les falló rotundamente. ¿Y a dónde vamos ahora? Y algunos van a creer a raíz de eso. Más adelante. No, estaba pensando que también hay una parte donde iban a venir dos mensajeros, que era, más adelante está, creo. Los dos testigos, sí. Elías y Moisés, ¿puede ser? Sí. Sí, eso está en el capítulo 10. A ver. Viene después de las 7 copas. Te adelantaste, pa. Sí, se adelantó bastante, pero no, ahora no lo encuentro. Se arruinó el final de la película. ¿No se spoileó? Sí, lo tengo visto porque hoy estuve releyendo algunas cosas, mirando y no lo encuentro ahora. Por el 17. Sí, el capítulo 11, ¿te estás refiriendo al capítulo 11, los dos testigos? Sí. Sí, ahí está. Sí, eso lo vamos a ver cronológicamente, porque vieron que esto está pasando, ¿cómo es? Sí, secuencialmente. No es que hay muchos que por ahí piensan que el apocalipsis no sabe cuándo empieza, cuándo termina, cuándo esto y cuándo el otro. No, hay una secuencia. Sí, lo vamos a ver eso, seguro. Hermanos, pregunta. Sí. ¿Quién habló? Eduardo. Eduardo, en estos tiempos que estamos viviendo, con estos temas de la pandemia, con los rumores de guerra, con
los terremotos, Sí, terremotos. que suceden en diferentes años, ¿no? ¿Será posible ahora que se haya abierto alguno de estos sellos que estamos estudiando? No, todavía no. Porque el anticristo se tiene que manifestar como un gobierno mundial. Lo que sí vieron que creo que fue el versículo que leyó María en 1 Tesalonicenses, vieron que hace una descripción como que van a haber, a ver si lo tengo acá, dolores de parto. El comienzo de los dolores de parto, fíjense, lo que está tratando de describir acá la palabra es de que, bueno, yo estuve en el primer parto de mi esposa, de Nicole, y es interesante ver, ustedes que son papás o que es interesante ver cómo empieza el embarazo con la alegría de saber del embarazo, bueno, esos 3 meses por ahí de dificultad del organismo que va cambiando, pero después se estabiliza y después la cosa se va poniendo de a poco más pesada, más pesada, más pesada, más pesada, hasta que el parto es un momento crítico para la mujer. Mi esposa se enojó conmigo cuando estaba dando a luz, porque yo le tenía que leer los tiempos que había entre contracción y contracción, para que ella sepa que venía y se prepare como la habían entrenado. Y estábamos en Estados Unidos en ese momento, y yo contábamos en inglés, porque las enfermeras, todo. Entonces yo le contaba a Luz, cuando estaba por llegarle la contracción, le tenía que contar hasta 10. Entonces yo le contaba, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 8, y 7, y 9, y 10. Y hacía esa vueltita. Me iba del 6 al 8, del 7, después al 9 y al 10. No sé por qué. Estaba nerviosa. Después me dijo, me ponías nerviosa, en lugar de ayudarme para que me prepare y me venís a contar como que estuvieras en la primaria. Pero bueno, yo pude ver ahí lo que está, y ustedes, las mujeres, lo saben mejor que yo, cómo es ese dolor de parto. Vieron que empieza todo y va creciendo. Para responder tu pregunta, Eduardo, este es ese proceso que va creciendo, que nosotros ni nos imaginábamos que íbamos a ver una pandemia mundial como la que estamos viendo. No, porque ya la medicina, la tecnología, cuántos gérmenes o virus habían aparecido y seguida se los contrarrestaba y salía la medicina y los solucionaba. No. Pastor, estos son los síntomas, ¿no? ¿Cómo? La pandemia esa es uno de los síntomas. Es uno de los síntomas de lo que está planificado por el Señor. Y vamos hacia ese dolor de parto. A ver si les puedo... Los dolores de parto ocurren en el periodo profético significativo del cual Jesús lo predijo que habría. Él predijo 12 eventos o tendencias a nivel mundial, 12, que están en Mateos y Marcos y Lucas. Y son, fíjense, en Mateo, las tendencias son falso Cristo, guerras, conflictos étnicos, guerras económicas, hambrunas, mortandad y terremotos. Fíjense todo lo que sabemos que están sucediendo hoy día. Y Lucas describe 5 más. Conmociones, escenas aterradoras, grandes señales en el cielo, angustia en las naciones y olas estremecedoras. Los tsunamis son olas estremecedoras. Y si no vieron la película del tsunami lo que hicieron los españoles, ¿la vieron? Tsunami se llama, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? No la vi. Bueno, si pueden, véanla. De una familia que fue de vacación. Lo imposible, pastor, me parece que era. Sí. Lo imposible, ¿no? Esa era. Bueno, acá Jesucristo habla de olas estremecedoras y bueno, es un tsunami. Ya lo conocemos, lo hemos visto.
Así que miren la fidelidad de la palabra de Dios, cómo estamos percibiendo cosas que realmente uno diría, no, esto del Apocalipsis es imposible. ¿Cómo que el universo se pliega como un pergamino? Imposible. Y bueno, está escrito y va a pasar. Por ahí no lo vamos a ver desde la tierra, pero lo vamos a ver desde el cielo, y donde Dios nos ubique en su trono de gracia. Es interesante esto, ¿no? Muy interesante. Esto me trae una gran gratitud a mi Dios por la salvación. Y fíjense el motivo por el cual en el capítulo 7 aquellos que van saliendo de la tribulación, como cantan de alegría y reconocen el resplandor del Señor. En fin. Bueno, después yo voy a tratar, lo que pasa que no es fácil, no me resultó fácil poder hacer un croquis de los eventos desde el tiempo de la gracia que estamos viviendo hacia la venida de Cristo y un poco más. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Tenía miedo de decir algo que no estuviera del todo preciso, porque no hay mucho que se esté... no vi ningún gráfico que diga nada, ¿no? La secuencia. Lo tengo acá hecho. Miren, no les miento, ¿ven? Lo empecé, pero no lo terminé. Lo quiero precisar mejor. Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Bueno. No, ¿cuánto trabajo que nos queda, pastor? Sí, con la evangelización, las misiones. Con toda lengua, todo pueblo. Sí. Ahí yo después les voy a mandar, recién me enviaron un listado mundial de pueblos no alcanzados. Y es tremendo, hay muchos pueblos que no tienen la palabra, la Biblia, en su propia lengua. Y claro. ¿Cuánto trabajo nos queda? Claro, sí. Sí, no. Pero bueno, gracias a Dios que todo esto que estamos viviendo, seguro que es un aporte de parte de Dios para que muchos conozcan a Cristo, ¿no? Hermanos, eso les iba a decir, vieron que tenemos ese plan de orar por 5 personas para llevarlas a los pies de Cristo. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de personas que no quisiera tener en mi WhatsApp. Espero que no me estén escuchando. Porque bueno, son primos míos que no conocen al Señor Jesús todavía. Y estoy pidiendo al Señor que me guíe, porque quiero hacer una grabación para ponerla, hablarles, ¿no?, del Señor Jesucristo, ponerla en ese grupo de primos y evangelizarlos. Y fíjense que esta puede ser una opción muy interesante. Si ustedes tienen personas, me refiero a los hermanos que no son de Argentina, que tienen parte de su familia en Perú, que sería una manera de poder llegar a ellos. Aparte de, por supuesto, invitarlos a que estén en nuestras reuniones, en nuestros estudios, que poder llegar a ellos, oren para que el Señor los toque. Y hay un montón de maneras. Nosotros con este medio que estamos utilizando para llevar la palabra, mi intención es y estuvimos comprando, miren, equipamiento, estuvimos comprando equipamiento para salir mejor, estuvimos comprando cosas que no se ven, que tengo acá arriba, una consola que compró Loli, tenemos pantallas de cine acá que ustedes no ven, no son veladores. Tenés un set de televisión, pastor.
Sí, tenemos un centro de administración que está en otra habitación acá, donde está haciendo la parte técnica Gizzy y Loli. La producción. ¿Cómo? La producción, digo. Sí. Giselle, ¿te pueden escuchar a vos? No. Perdón. Gizzy. No me escucha, porque ella está haciendo... Ah, acá está. ¿Podés saludar a los hermanos como Loli y vos como técnicos? Loli tuvo que ir a otro lado. Ah, está en otro lado. En otra habitación. ¿Los ves a los hermanos? Bueno, no te muestres, pero saludá a los hermanos. ¡Ay, Giselle! Hola, sí. Bueno, ella está en la parte técnica. Por eso sale en Facebook y en Facebook y en Zoom simultáneamente. Buena, Gizzy, esta community manager. Sí, una cosa así. Bueno, hermanos, nos vemos. Yo me estoy saliendo. Bueno, Wilber, que el Señor te bendiga. Los que están, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que hemos pasado estudiando tu palabra. Dios mío, realmente nos conmueve y nos asombra todo esto que leemos en tu palabra, pero sabemos que en tu inmenso amor estás dispuesto, Señor, a tener, abrir los sellos y todo lo que viene después de eso, Señor, para que el mundo crea. Te ruego que estamos viviendo en este tiempo de la gracia, que derrames un espíritu de convicción de pecados sobre toda la tierra, Padre Celestial, para que multitudes te conozcan, Dios mío. Utilizanos a nosotros, esta congregación, a las congregaciones vecinas alrededor del mundo, Señor, para que se predique un evangelio puro, un evangelio certero, completo, de tal manera que el mundo crea, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y seguir revelándonos tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Ahí. Que se muestren todos, así los vemos. Rita está escondida. Rita, no te escondas más, Rita. ¡Vamos, Rita! Ver, Caro. Bueno. Un beso para todos. Chao. Que tengan una linda noche. Igualmente, pastor, un abrazo para todos los hermanos. Bendiciones. Chao, pastor. Bendiciones. Chao, Nico. Chao. Chao, Tati. Bendiciones para todos. Eliezer. Chao, María. Vamos a pescar, Eliezer.